¿Qué hablas, marrona? Si Marx era un genio. En cambio, tú, Marx estaba adelantado a su época. Cállate la boca. Marx ya explicó lo que es el capitalismo. Y mi favorita, por algo nos mandan a leer a Marx en las universidades. Bueno, entonces, si lo mandan a leer en las universidades, entonces todo lo expuesto en sus libros debe ser verdad. Con la lógica de estos intelectualoides, si te mandan a leer a Maquiavelo, tienes que volverte manipulador. Si te mandan a leer a Nietzsche, tienes que salir a declarar la muerte de Dios. Y si te mandan a leer a Marx, entonces claro, hay que entregarle las fábricas, los bancos, el crédito, la propiedad y la vida entera al Estado. Ay, zurditos. Una cosa es estudiar a Marx para entender el gran daño que hizo su pensamiento en la historia política moderna, y otra muy distinta es venderlo como si fuera un santo patrono de los resentidos con bibliografía. Créanlo o no, hay gente que no lee a Marx para cuestionarlo, sino para arrodillarse ante él. Y como en muchas universidades el zurderío intelectualoide se reproduce velozmente, terminan convenciendo a generaciones enteras de que Marx no fue un militante revolucionario con ideas peligrosas, sino una especie de profeta incomprendido que solo quería justicia social. Es difícil conocer las verdaderas intenciones de Marx, pero lo que sí sabemos es esto. Militaba en círculos comunistas, escribió el manifiesto comunista por encargo de la Liga de los Comunistas y fue sostenido durante años por Engels, un revolucionario ateo cuyo dinero venía, irónicamente, del mundo empresarial capitalista. Así que hoy hablemos claro sobre Marx, pero sin incienso. Y acá hay que empezar por una verdad que a los zurditos les cuesta aceptar para variar. Una cosa es indignarte por los abusos, otra muy distinta es concluir la babosada de que porque existían abusos laborales en el capitalismo industrial del siglo XIX, entonces había que atacar la propiedad privada, confiscar empresas, destruir la libertad económica y entregarle la producción al Estado. Ese fue el salto mortal de Marx. Él vio problemas reales: trabajo infantil, jornadas abusivas, pobreza urbana, fábricas miserables, trabajadores en condiciones durísimas. Eso existía, eso tenía que corregirse. Pero Marx no dijo corrijamos el abuso. No, Marx vio abusos corregibles y los convirtió en excusa para atacar toda libertad económica. Porque ese es el problema de fondo. Marx confundió la compasión con el derecho a imponer. Y esa es una de las trampas más peligrosas de la historia política. El buenismo sin límites. Ese buenismo que empieza diciendo yo quiero ayudar al pobre, pero después continúa con para ayudar al pobre necesito controlar la propiedad, las empresas, los bancos, el crédito, el trabajo, la producción, la educación y el Estado. Ahí ya no estamos hablando de compasión, estamos hablando de poder. Y Marx era exactamente eso. No un ignorante, sino algo mucho más peligroso. Un intelectualoide preparado, lleno de lecturas, lleno de teoría, lenguaje técnico, pero convencido de que desde su escritorio podía comprender mejor la vida de millones de personas que esas mismas personas. Marx creyó saber cuál era el origen de la desigualdad, creyó saber cuáles eran los verdaderos intereses de los trabajadores, creyó saber hacia dónde iba la historia, creyó saber cómo debía organizarse la economía, creyó saber cuál era la sociedad perfecta, aunque jamás lo explicó con claridad. En resumen, su pensamiento era este: yo comprendo el sufrimiento, yo puedo deducir el futuro, sé lo que verdaderamente necesita el pueblo, aunque el mismo pueblo no lo sepa, y por eso tengo derecho a imponerlo. Desde ahí nació el peligro. Ese que no siempre empieza con alguien diciendo quiero hacer daño, muchas veces empieza con alguien diciendo quiero salvarte, pero primero, entrégame tu libertad. Entonces, desarmemos a Marx punto a punto. Porque este sujeto no era un obrero explotado que salió de una mina con las manos rotas a defender a sus compañeros. No, Marx nació en 1818 en Treveris, en el Reino de Prusia, en una familia relativamente cómoda. Su padre era abogado, estudió en la universidad, se movió en el mundo de la filosofía, del periodismo y de la política. O sea, el supuesto gran representante del proletariado no salió del proletariado, salió del mundo de los libros, los cafés, las discusiones filosóficas y de la arrogancia intelectualoide. Y ojo, no estoy diciendo que una persona tenga que ser obrera para hablar de economía. Estoy diciendo que Marx, desde una mirada externa, filosófica y política, se creyó con derecho a explicar cómo funcionaban todas las empresas, todos los trabajadores, todas las ganancias, toda la historia y todo el futuro de la humanidad. ¿Qué tal soberbia la de este tipo? El hombre no había creado una fábrica, no había pagado planillas, no había arriesgado su patrimonio, no había hipotecado su casa para sacar adelante una empresa, no había tenido que conseguir clientes, permisos, maquinaria, proveedores, trabajadores, crédito, materia prima. Pero desde su escritorio decidió que el empresario era básicamente un ladrón disfrazado de propietario. Ese es Marx. Un intelectualoide preparado, sí, pero con una arrogancia gigantesca. Y aquí entra otro personaje clave: Friedrich Engels. Era hijo de un empresario textil rico, trabajó en Manchester, conoció la industria británica y vio condiciones laborales terribles. Pero hay una ironía deliciosa en todo esto. Marx pudo dedicar buena parte de su vida a escribir contra el capital gracias al dinero que Engels sacaba de una empresa capitalista. O sea, Marx atacaba el capitalismo, pero era financiado por el dinero producido del capitalismo. El anticapitalismo de Marx tenía auspiciador capitalista. Maravilla. Engels puso datos, observaciones industriales, contactos y dinero. Marx puso la interpretación filosófica total: lucha de clases, contradicciones históricas, explotación,
revolución, dictadura del proletariado y la promesa de un paraíso futuro. Marx quería destruir el sistema. Para Marx, el problema no era el abuso, el problema era la propiedad privada. El problema era que exista un empresario. Para Marx, si hay propietario, trabajador asalariado y ganancia, entonces hay explotación. Así de cerrado era el razonamiento. Aunque el trabajador tenga buen sueldo, aunque haya un contrato, aunque pueda renunciar, aunque tenga beneficios, aunque la empresa sea legal, aunque el empresario haya arriesgado su capital, si hay ganancia, Marx grita ¡explotación! Marx parte de injusticias reales, pero las usa para condenar todo el modelo económico. Es como decir, hay médicos negligentes, entonces incendiamos el hospital. No, pues, corrige al mal médico, sanciona al abusivo, mejora las reglas, pero no destruyas el sistema completo para entregárselo a un burócrata que nunca ha producido nada. Y ahora vamos al corazón del asunto, los famosos medios de producción. Marx y Engels querían eliminar la propiedad privada de los grandes medios de producción. Fábricas, minas, tierras productivas, bancos, ferrocarriles, transportes, comunicaciones. Pero, ¿cuántos trabajadores convierten un negocio en medio de producción? ¿5, 10, 20, 50, 100? ¿Qué pasa con una empresa familiar? ¿Qué pasa con un agricultor que contrata gente por temporadas? ¿Qué pasa con un emprendedor que crece? Y es que cuando una teoría no pone límites claros, esos límites los pone el partido. Y cuando el partido controla el Estado, ya sabemos cómo termina la historia. Con expropiación, confiscación, con el Estado metiendo la mano y con el burócrata explicándote que quitarte lo tuyo no es robo, sino justicia histórica. Porque ese fue otro truquito de Marx. Redefinió la palabra robo para que sonara a liberación. Su jugada fue esta. Primero dijo que toda ganancia era trabajo no pagado. Luego dijo que el capital acumulado salía de ese supuesto robo. Después dijo que la empresa construida con ese capital era ilegítima. Y finalmente concluyó que confiscarla no era robar, era expropiar a los expropiadores. Brillante, ¿no? O sea, primero te llama ladrón, luego te quita lo tuyo y después se presenta como justiciero. Pero la empresa jamás fue automáticamente propiedad del trabajador. El empresario pudo haber ahorrado años, pudo haber pedido un préstamo, haber hipotecado su casa, pudo haber comprado máquinas, alquilado un local, conseguido los permisos, buscado los clientes, pudo haber trabajado sin sueldo al inicio, pudo haber arriesgado todo y después contrató a los trabajadores y les pagó según un acuerdo. El trabajador aporta su trabajo, pero ser indispensable no te convierte automáticamente en dueño de toda la empresa. También son indispensables el capital, la organización, la maquinaria, el riesgo, la administración, la marca, los proveedores, los consumidores y la capacidad de vender. Marx necesitaba borrar todo eso. Necesitaba reducirlo a una sola cosa, trabajo. Porque si todo lo crea el trabajador, entonces el empresario sobra. Y si el empresario sobra, entonces se le puede quitar su empresa. Y ahora vamos con la palabra que repiten como loritos. Plusvalía. Para Marx, la plusvalía era el valor que supuestamente el trabajador producía por encima del salario que recibía. Su razonamiento era así. El trabajador necesita comida, vivienda, ropa y otras cosas para mantenerse. Producir esa canasta requiere cierta cantidad de trabajo. Entonces, el salario equivaldría al valor de esa canasta. Si el trabajador en 6 horas reproduce el valor de su salario y trabaja 12 horas, las otras 6 serían trabajo excedente. Eso, según Marx, sería plusvalía. Suena matemático, científico, pero la pregunta que destruye su castillo es la siguiente. ¿De dónde rayos sacó que eran 6 horas? ¿Quién determinó eso? ¿Quién probó que el trabajador cubre su salario exactamente en la tercera, cuarta, quinta o sexta hora? Nadie. Marx usa supuestos. Marx dice en la práctica: supongamos que la canasta equivale a 6 horas de trabajo social. Ah, bueno, entonces no me vendas una suposición como si fuera una ley científica, porque 12 menos 6 sí da 6. La resta está bien. Lo que no está probado es la premisa. Ahí está el engaño. Te hacen mirar la operación matemática para que no cuestiones el número que te metieron al inicio. Y si la premisa está fabricada, la conclusión también queda en el aire. La teoría de la plusvalía depende de varias ideas discutibles. Primero, que solo el trabajo crea valor, pero eso deja fuera la innovación, el riesgo, la idea, la organización, la marca, la tecnología, la demanda, el financiamiento y la capacidad de encontrar compradores. Tú puedes trabajar 100 horas haciendo algo que nadie quiere comprar y su valor comercial puede ser 0. También puedes crear en poco tiempo algo que millones de personas valoran. Entonces no, el tiempo de trabajo no determina por sí solo cuánto vale algo. Segundo, Marx trata la capacidad humana de trabajar como si fuera una mercancía cuyo valor se reduce a mantener vivo al trabajador. Pero una persona no es una máquina que se reproduce con comida y ropa nada más. Dos personas pueden necesitar la misma comida, pero ganar distinto porque tienen habilidades distintas, experiencia diferente, responsabilidad distinta, productividad diferente y capacidad de negociación distinta. Tercero, Marx convierte una canasta
canasta de subsistencia en horas exactas. ¿Y quién decide qué entra en esa canasta? ¿Solo comida? Educación, transporte, salud, entretenimiento, ahorro, crianza de los hijos, descanso. Dependiendo de lo que metas en la canasta, cambia el resultado. Si dices que la canasta vale 4 horas, aparecen 8 horas de explotación. Si dices que vale 8 horas, aparecen 4. O sea, la explotación sale del número que tú metiste antes. Muy conveniente. Cuarto, Marx ve una ganancia y concluye que esa ganancia pertenece al trabajador. Pero eso era justamente lo que tenía que demostrar. Si el producto no se vende, el trabajador ya cobró su salario y el empresario puede perder. La existencia de pérdidas demuestra que las horas de trabajo no crean automáticamente el valor monetario garantizado. Pero Marx necesitaba vestir su opinión política con traje de fórmula económica. Por eso usaba palabras como fuerza de trabajo, trabajo necesario, trabajo excedente, capital constante, capital variable, tasa de plusvalía. Suena técnico. Pero una ecuación construida sobre premisas no demostradas no se vuelve verdad por usar palabras sofisticadas para la época. Eso es humo intelectualoide. La conclusión ya estaba escondida en las premisas. Y aquí viene otro dato brutal. Marx publicó el primer tomo de El Capital en 1867. Apenas 4 años después, en 1871, publicaron ideas fundamentales de la teoría marginal. Luego, Walras desarrolló otra versión. El marginalismo explicó que el valor y los precios dependen de utilidad, escasez, oferta, demanda, preferencias del consumidor, productividad, costos y alternativas disponibles. O sea, el mundo real. La teoría marxista del valor nunca se convirtió en el consenso de la economía. ¡Nunca! Siguió existiendo como corriente ideológica, como corriente heterodoxa, como bandera política, pero no como explicación dominante de cómo se forman los precios. Y esto hay que decirlo claro. El marxismo se vende como ciencia, pero en realidad funciona como religión política. Porque cuando la realidad contradice a Marx, los marxistas no abandonan a Marx, reinterpretan la realidad. Ya los vas a ver diciendo. Si el trabajador apoya el marxismo, tiene conciencia de clase. Si el trabajador rechaza el marxismo, está alienado. Si el capitalismo tiene crisis, Marx tenía razón. Si el capitalismo mejora, es porque hizo concesiones por miedo. Si la revolución fracasa, no estaban dadas las condiciones. Si la dictadura continúa, todavía no llegó a fase superior. La teoría nunca pierde porque siempre inventan una excusa para protegerse. Eso no es ciencia, eso es dogma. Y ahora hablemos de lo que pasaría después de quitarle la empresa al propietario. Porque el marxista te dice, la empresa será del pueblo. ¡Mentira! La empresa será administrada por el Estado. Y si la empresa pasa al Estado, la fábrica sigue existiendo, la producción sigue existiendo, los horarios siguen existiendo, la administración sigue existiendo, la jerarquía también sigue existiendo. O sea, el patrón no desaparece, cambia de nombre. Cuando el empresario administra el excedente, Marx lo llama explotación. Cuando el Estado administra el excedente, Marx lo llama fondo social. ¡Qué curioso! Si lo hace el privado, explotación. Si lo hace el burócrata, solidaridad. Claro, impuesta. No, pues, al trabajador no le desaparece el jefe, le aparece uno más grande. Uno que además controla la policía, los permisos, los bancos, los sindicatos, los tribunales, la prensa y el empleo. En una economía privada, con todos sus problemas, el trabajador puede buscarse otro empleador, cambiar de empresa, emprender, competir, negociar, denunciar, organizarse. Pero en una economía comunista estatal, si el Estado controla todas las empresas, ¿a dónde carajo te vas? ¿Con quién negocias? ¿A quién denuncias? ¿Quién te defiende del único empleador permitido? Marx prometió liberar al trabajador del dueño de una empresa y terminó entregándoselo al dueño de todas las empresas. Y encima prometió que ese Estado, después de concentrar todo el poder, algún día iba a desaparecer. ¡Qué bonito cuento! Primero dame todas las empresas, dame los bancos, dame el crédito, dame los transportes, dame las comunicaciones, la educación, la producción, el empleo, la fuerza pública. Y luego, cuando ya tenga todo tranquilo, yo solito te voy a devolver el poder, no te preocupes, yo te lo devuelvo. ¿Es en serio? ¿Alguien ha visto eso en la historia alguna vez? ¿Una siquiera? Porque en ningún país comunista el Estado desapareció. Claro, por eso dicen que no existe el comunismo. No desapareció en la Unión Soviética, no desapareció en China, no desapareció en Cuba, ni en Corea del Norte, ni en Alemania Oriental, no desapareció en los regímenes comunistas de Europa del Este. El Estado, que supuestamente era temporal, terminó siendo lo único permanente. Y el mercado que querían superar terminó siendo necesario. Por eso China y Vietnam tuvieron que meter mecanismos de mercado, empresas privadas, inversión extranjera, incentivos, competencia y responsabilidad por pérdidas y ganancias. Porque cuando al socialismo se le acaba la riqueza que otros produjeron, empieza su verdadera prueba: volver a llenar la despensa. Y allí se les cae el cuentito. El socialismo entra en una casa llena, reparte la comida y se presenta como el gran generoso. Y se lleva los aplausos de todos los zurditos confundidos. El problema aparece cuando tiene que producir otra vez. Marx imaginó una fase superior del comunismo, donde habría abundancia, desaparecerían las clases, el trabajo sería una
necesidad vital y cada uno recibiría según sus necesidades. ¡Qué hermoso suena eso! Suena compasivo, celestial incluso. Pero cuando hace las preguntas concretas, se cae. ¿Quién decide cuáles son mis necesidades? ¿Quién determina mis capacidades? ¿Qué pasa con el que no quiere trabajar? ¿Quién haría los trabajos peligrosos? ¿Quién obligaría al burócrata a devolver el poder? Claro, Marx nunca explicó eso. Y aquí aparece la conexión que a muchos zurditos no les gusta. De Marx sale una lógica sin sustento, como hemos desarrollado hasta aquí. Y de esa lógica salen Lenin, Stalin, Mao y después todas esas versiones tropicales y sangrientas que hemos visto en América Latina. Mao llamó nueva democracia a una dictadura dirigida por el Partido Comunista. Democracia para los suyos, dictadura para los demás. Porque en el lenguaje comunista, pueblo no significa todos los ciudadanos. Pueblo significa los que el partido aprueba. Si piensas como ellos, eres pueblo. Si discrepas, eres reaccionario, enemigo del pueblo, traidor, fascista, contrarrevolucionario. Ese truco lo heredó Sendero Luminoso. Sendero tomó del maoísmo la guerra popular, la idea de destruir el viejo Estado, la dictadura revolucionaria y la división entre pueblo y enemigos. Y la violencia como instrumento político. Y ahí el marxismo dejó de ser discusión de biblioteca para convertirse en cochebomba, asesinato, terror, niños adoctrinados y comunidades sometidas. Porque cuando una ideología decide que el adversario ya no es persona legítima, sino enemigo histórico, así como robar no es robar, matar no es matar, entonces deja de parecer crimen y empieza a venderse como justicia revolucionaria. Eso es lo peligroso. No comienza necesariamente con alguien diciendo quiero hacer daño. Muchas veces comienza con un intelectualoide diciendo yo entiendo el sufrimiento, yo sé lo que necesita el pueblo, es fácil para mí deducir el futuro. Marx fue un hombre preparado, sí, pero también fue un profeta fallido. Predijo grandes crisis revolucionarias, esperó derrumbes. El capitalismo no desapareció, se transformó, se corrigió, se reguló, se adaptó, creció, elevó la calidad de vida de millones y siguió de pie. Desde el manifiesto comunista hasta hoy han pasado más de 170 años y el capitalismo no murió. Lo que sí murió demasiadas veces fue la libertad en los países que intentaron aplicar la promesa comunista. Ese es el punto que los seguidores de Marx no quieren mirar. Marx no fue un simple defensor inocente de los pobres. Fue un militante revolucionario que justificó la expropiación, la concentración del poder y una dictadura presentada como etapa transitoria. Eso lo convierte en alguien violento y a favor de la violencia. La libertad se corrige con más responsabilidad, mejores reglas, justicia real y límites al abuso. No con un Estado dueño de todo. No con un partido decidiendo quién es pueblo y quién es enemigo. No con intelectualoides jugando a ser dioses sobre la vida de millones. Porque sí, estos creen genuinamente que ellos harán todo por el pueblo, aunque el pueblo no sepa lo que les conviene. Porque al final esa es la gran mentira marxista. Te prometen pan, justicia, libertad, pero primero te piden tu propiedad, luego tu trabajo, luego tu obediencia, luego tu silencio. Y luego cuando preguntas cuándo llega el supuesto paraíso, te responden lo mismo de siempre. Todavía no, más adelante, después de otra etapa. Aún faltan más sacrificios. Será para la otra generación. Y así el paraíso siempre queda para después. Pero el control, ese sí llega desde el primer día.